Hola, bienvenidos al canal Inteligencia Espiritual. También puedes escucharnos por Podcast Anchor, Google Podcast y Spotify, entre otras aplicaciones. Este nuevo año hemos abierto nuevos espacios. Ya iniciamos el espacio llamado Conversando con Mujeres de Dios, donde invitaremos mujeres que contarán sus experiencias y vivencias de su vida en Cristo y servirá para incentivar a otras mujeres y personas que no conocen de Cristo para que entreguen su corazón y puedan disfrutar de todas las bendiciones espirituales de los hijos de Dios. Hoy con gusto comienzo otro episodio, esta vez dedicado especialmente a los padres que aman a Cristo y que quieren conducir la educación de sus hijos en el amor de Cristo. Yo llevo algunos años trabajando con padres en cursos de neuroeducación, donde enseño las bases del desarrollo del cerebro. En estos cursos utilizo mis conocimientos de psicología y neurociencias en función de la educación. Pero gracias a Dios, en esta oportunidad nos acercaremos también y muy esencialmente a los fundamentos bíblicos de la educación, para que puedas como familia cristiana conducir la educación de tus hijos modelando el corazón de ellos en el amor de Cristo. Espero que te sea de utilidad, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde hemos estado más tiempo en nuestros hogares conviviendo con nuestra familia, con nuestros hijos, y si bien hay espacios agradables, en algunos casos esto ha provocado conflictos y contiendas, y no sabemos en ocasiones cómo enfrentar estos problemas. Espero que estas audiciones te ayuden en esta labor. Doy gracias a Dios por esto. Sabemos que nada es más importante que la educación de nuestros hijos. Esta tarea debe constituir un gozo y un privilegio. Si eres cristiano y me escuchas, debes saber y comprender que no debe haber mayor alegría como familia que criar a tus hijos en la disciplina y amor del Señor, tal como lo indica la palabra de Dios en Proverbios 29:17. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Dios nos ha dado la responsabilidad de esta crianza y nosotros daremos razón ante Dios de nuestra administración. Recordemos que debemos ser fieles administradores de la gracia multiforme de Dios. Este principio de responsabilidad viene reflejado en esta porción de la Biblia, en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En estos versículos se refleja la clara idea de que hay que inculcar estas ideas continuamente. No es un problema de un día a la semana, ni de un fin de semana, ni del domingo. La idea de sistematicidad y continuidad del proceso educativo de nuestros hijos está claramente expresada. Son las 24 horas de los 365 días del año. La educación de nuestros hijos es todo el tiempo y para toda la vida. Es un proceso permanente. Si vamos a educar como padres cristianos basándonos en el Evangelio, es importante entender que la paternidad humana debe usar como patrón a la paternidad divina. ¿Qué quiere decir esto? Expliquémoslo. La guía de cada padre debe conducir al hecho de que debemos vivir de tal forma que nuestros hijos puedan ver reflejado en nuestra actitud cómo es Dios, el Padre con nosotros. Ellos deben ver en su Padre biológico un reflejo del Padre celestial, en su fuerza, en su amor, en su bondad y su misericordia, en su sabiduría y su guía paciente. La tarea de cada padre es ser una imagen del Padre celestial para sus hijos. Tu mayor responsabilidad como padre es enseñarle a tu hijo la ley de Dios, el Evangelio de la gracia, mostrarle y enseñarle la necesidad que tienen de amar a Cristo y convertirte básicamente en su guía espiritual, sobre todo en los primeros años. Porque ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Romanos 10:14. Pienso que la Biblia es el texto más importante que deben considerar los padres para la crianza de los hijos.
Y créanme que no estoy negando que existen otros libros útiles e importantes, pero el libro más importante a conocer para ser un buen padre es la Biblia. Eso es porque considero que el papel principal de una mamá y de un papá es el de ser ejemplos como Cristo y ejemplo en la vida cristiana. Los mandamientos, las leyes y principios de Dios fueron creados para establecer el orden, pero en esta época de posmodernidad en la que vivimos, algunos aluden que son inoperantes. El caos y la falta de cordura imperan dentro de nuestras familias como expresión de carencia o insuficiente desarrollo de la fe, lo cual genera el incumplimiento de la voluntad del Señor. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Juan 1 del 16 al 17. Por eso, la moral cristiana está basada en el seguimiento a el modelo de Jesús. Para nosotros los cristianos, la Biblia es fuente de revelación, la base de nuestra fe y además un fundamento imprescindible en la construcción de los principios morales de la familia. En la Biblia encontramos normas e indicaciones para obrar de manera recta y tener una vida plena en el amor de Cristo. La educación moral es una misión importante de la familia y de la iglesia. La Biblia nos revela los principios de la moralidad cristiana. En este sentido, la función de una familia y de los padres piadosos no es solamente mostrar el amor y cuidado de Dios Padre a sus hijos, sino que deben modelar en ellos las virtudes de Jesús desde niños. Cuando los discípulos vieron que la gente traía niños a Jesús, trataron de detenerlo, porque pensaban que aquellos niños no eran importantes. Jesús los reprendió y dijo, y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Todo padre debería alegrarse de poder acercar a sus niños a Cristo, pero al ver esto los discípulos lo reprendían. Hay personas que piensan que educar a un niño pequeño es inútil, que no van a entender, que no van a reflexionar. Mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Lucas 18, del 15 al 16. El que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Marcos 9, 37. Los niños son muy importantes. Los padres deben cuidar y criar a sus hijos en la palabra de Dios. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Salmo 127, 3. Por tanto, el objetivo de este espacio que comenzamos hoy es hacer algunas reflexiones bíblicas sobre la necesidad de educar en la palabra de Dios. Hablaremos más de fundamentos bíblicos de la educación cristocéntrica de tus hijos que tal vez de recetas para educar, porque esto dependería de las características de cada familia, de cada niño, niña o joven. Pero si como padres tenemos claros los fundamentos bíblicos, entonces podremos llevarlos a la práctica sin dificultades. Quiere decir que el mensaje de este espacio es: debes dar prioridad al cuidado y a la instrucción de tus hijos, porque como dice la palabra de Dios en tercera de Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Será hasta la próxima vez. Espero que haya sido interesante esta plática de hoy y solo te queremos invitar, como siempre lo hacemos, para si tú no conoces al Señor, si no has recibido al Señor o has perdido tal vez el primer amor, si tú eres una familia que has perdido el primer amor en estos tiempos de pandemia, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido al amor intenso hacia el Señor, por lo que necesitas entonces de una reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de este primer encuentro con Jesús. Y te invito a que en familia hagas esta oración escritural. Dice su palabra, y al que viene a mí no lo rechazo. Juan 6:37. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:3. También dijiste que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos,
serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te digo que estés dispuesto a entregar tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el divino y hermoso amor de Cristo. Será hasta la próxima vez. Bendiciones de lo alto.